Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a dedicar el presente vídeo, a hablar de los tipos de terapias psicoanalíticas y psicodinámicas. Bien. Bueno, pues vamos con nuestra tarea de hoy, ¿no? Las terapias psicoanalíticas y psicodinámicas se basan en los pensamientos y percepciones inconscientes de un individuo que se han desarrollado a lo largo de su infancia y cómo éstas afectan a su comportamiento y pensamiento actual. O pensamientos actuales. Hablemos, en primer lugar, de la terapia junguiana. La terapia junguiana o el análisis de Jung, como también se le conoce, es un enfoque psicoanalítico que fue desarrollado por el psicoterapeuta Carl Gustav Jung, junto con Freud. Jung es considerado uno de los pioneros de la psicología profunda, sobre todo de la mente inconsciente. Aunque Jung trabajó con Freud durante algún tiempo, se separaron debido a las diferencias teóricas. Mientras que Freud afirmó que los sueños y el inconsciente son cosas personales, contenidos dentro de un individuo, Jung creía que el inconsciente personal es solo la capa superior del inconsciente colectivo, mucho más profundo. Lo incontrolable parte heredada de la psique humana, que se compone de arquetipos o patrones comunes para toda la humanidad.
En segundo lugar, tenemos la terapia psicoanalítica. Me disculpáis. Nos habíamos quedado en la terapia psicoanalítica. La terapia psicoanalítica, como decimos, es un tipo de tratamiento basado en las teorías de Sigmund Freud, quien es considerado uno de los precursores de la psicología y el fundador del psicoanálisis. Esta terapia explora cómo la mente inconsciente influye en los pensamientos y comportamientos, con el objetivo de ofrecer una visión y resolución a la persona que busca tratamiento. La terapia psicoanalítica tiende a observar las experiencias de la primera infancia para ver si estos acontecimientos han afectado a la vida del individuo o potencialmente contribuido a las preocupaciones actuales. Esta forma de terapia se considera una opción a largo plazo y puede continuar durante semanas, meses o incluso años, dependiendo de la profundidad de la preocupación de la persona que pretende explorar su inconsciente.
Pasamos ahora a la terapia psicodinámica. La terapia psicodinámica u orientación psicodinámica, como también se la conoce, es un enfoque terapéutico que abarca el trabajo de todas las terapias analíticas. Sus raíces se encuentran predominantemente en el enfoque del psicoanálisis de Freud, pero Carl Jung, Alfred Adler, Otto Rank y Melanie Klein están ampliamente reconocidos por desarrollar aún más el concepto y la aplicación de la psicodinámica. Al igual que el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica, el objetivo de la terapia es llevar la mente inconsciente a la conciencia, ayudar a los individuos a entender sus verdaderos sentimientos profundamente arraigados con el fin de resolverlos. Bien, visto esto, vamos a hablar a continuación de las 9 diferencias existentes entre psicoanálisis y terapia psicodinámica.
Y es que estos dos tipos de intervención a menudo son confundidos, pero presentan diferencias, algunas de ellas importantes. Las teorías de Sigmund Freud han dado lugar a un conjunto muy amplio de intervenciones psicoterapéuticas. Muchas personas clasifican como psicoanálisis cualquier tratamiento derivado de las ideas de Freud, pero en la actualidad las terapias psicodinámicas han adquirido una gran relevancia, superando limitaciones básicas del psicoanálisis tradicional. No es sencillo ni totalmente adecuado diferenciar entre psicoanálisis y terapias psicodinámicas, puesto que ambos tipos de intervención comparten aspectos clave y se solapan en buena medida. Aún así, podemos establecer una serie de diferenciaciones que dan una idea del distanciamiento entre las terapias dinámicas que existen en la actualidad. ¿Qué es el psicoanálisis? Bueno, sobre esto sabéis que tenéis muchos vídeos en este canal, pero nos paramos a exponer en este momento qué es el psicoanálisis para luego confrontarlo con las terapias psicodinámicas en general. El psicoanálisis es un conjunto de teorías y técnicas terapéuticas que pretende tratar los trastornos mentales a través del análisis de la vida inconsciente. Es una de las terapias psicológicas más antiguas, datada en la última década del siglo XIX, e introdujo planteamientos que fueron recogidos posteriormente por muchos enfoques psicoterapéuticos. Autores como Jean-Martin Charcot y Breuer influyeron en la aparición del psicoanálisis, pero el término y su fundación se atribuyen a Sigmund Freud y a su libro La interpretación de los sueños de 1899. Posteriormente, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, Karen Honey y otros discípulos de Freud desarrollaron el psicoanálisis en distintas direcciones, alejándose en mayor o menor medida del maestro. Según el psicoanálisis, la personalidad está determinada en gran medida por las experiencias infantiles, que ejercen una influencia significativa en el pensamiento, la emoción y el comportamiento. El objetivo terapéutico es que este material inconsciente pase a la consciencia a través del análisis de la conducta involuntaria, los sueños y la transferencia. El tipo de intervención más característico de esta corriente es la cura tipo psicoanalítica, en que se analiza la neurosis de transferencia en profundidad. Elementos clásicos del psicoanálisis, como la utilización del diván,
la abstinencia del terapeuta, la globalidad del foco terapéutico y la larga duración del tratamiento se identifican con la cura tipo. Hablemos ahora de las terapias psicodinámicas. Las terapias psicodinámicas son una serie de intervenciones basadas en determinados conceptos de la teoría psicoanalítica. En particular, este tipo de psicoterapias se centra en la influencia activa de los procesos inconscientes en la conducta, el pensamiento y las emociones conscientes del momento actual. Estas psicoterapias comparten elementos fundamentales con el psicoanálisis, especialmente el énfasis en el inconsciente y el anclaje teórico en las aportaciones de Freud y sus seguidores. No obstante, el término terapia psicodinámica se utiliza en oposición al de psicoanálisis para diferenciar el método clásico de otros más modernizados y científicos, según opinan algunos. Hay un gran número de terapias que se engloban dentro de esta categoría. Entre ellas destacan especialmente la terapia centrada en el cliente de Rogers y la terapia interpersonal de Kleeman y Weissman. Más recientemente han surgido otras terapias psicodinámicas influyentes como la terapia de mentalización y la psicoterapia de tiempo limitado. Disculpad. Hablemos ahora de las diferencias entre psicoanálisis y terapias psicodinámicas. Y dejamos para otro momento la guerra abierta, vamos a decirlo así, metafóricamente, entre psicoanálisis y conductismo. Por lo que se refiere a las diferencias entre psicoanálisis y terapias psicodinámicas, es imposible hacer distinciones definitivas entre uno
el uno y las otras, porque ambos conceptos se solapan. No obstante, a grandes rasgos podemos establecer una serie de características que se utilizan frecuentemente para distinguir entre estos dos tipos de intervención. En primer lugar, en cuanto a la duración del tratamiento, la duración del mismo es el principal criterio de distinción entre el psicoanálisis clásico y las terapias psicodinámicas si nos centramos en un análisis de su práctica. Así, mientras que el psicoanálisis puede llegar a durar hasta 5 años, las terapias psicodinámicas son más breves, puesto que se centran en la problemática actual del paciente y no en su personalidad como conjunto. En cuanto a la frecuencia de las sesiones, el psicoanálisis es un tratamiento mucho más intensivo que las terapias psicodinámicas. La cura tipo psicoanalítica se practica 3 o 4 veces por semana. Por su parte, las sesiones de las terapias psicodinámicas tienen una frecuencia más variable, teniendo lugar semanalmente o incluso de forma menos habitual. En cuanto al encuadre de la terapia, tradicionalmente en el tratamiento psicoanalítico se ha utilizado el diván, que facilita que los pacientes se concentren y accedan al material inconsciente sin las distracciones que supone la interacción directa con el terapeuta, que además es poco participativo. La evolución del psicoanálisis hacia las terapias psicodinámicas ha fomentado una flexibilización del encuadre. Así, los terapeutas que aplican este tipo de intervenciones tienden a ser más activos y directos. Y en muchos casos, este y el paciente, el terapeuta y el paciente, se sitúan cara a cara. De forma sintética, las terapias psicodinámicas se adaptan más a cada caso particular. En cuanto a la profundidad del análisis, las terapias psicodinámicas se han desarrollado en buena medida como formas de aplicar
los planteamientos del psicoanálisis al manejo de problemas concretos. Esto hace que resulten mucho más eficientes y, según algunas personas, superficiales, puesto que se abandona el objetivo tradicional de modificar la estructura de personalidad en su conjunto. A mi modo de ver, ocurre esto último. Por lo tanto, mi opinión es que efectivamente las nuevas terapias psicodinámicas son más superficiales que el psicoanálisis tradicional. En cuanto a los focos terapéuticos, esta diferencia se vincula a la profundidad del análisis. Mientras que muchas terapias psicodinámicas se focalizan en los procesos inconscientes relacionados con el motivo de consulta del cliente, en el psicoanálisis se plantea la necesidad de manejar focos múltiples y móviles. Los pensamientos inconscientes que surgen a partir de la relación terapéutica y de la transferencia. En cierto sentido, los psicoanalistas se proponen intervenir en conflictos que el paciente no sabe que tiene, algo no exento de polémica. En cuanto a la fundamentación teórica, en la actualidad, cuando hablamos de psicoanálisis, hacemos referencia a intervenciones que se centran principalmente en las aportaciones de Freud. Por contra, las terapias psicodinámicas recogen en mayor medida los avances de autores posteriores como Klein, Jung, Lacan o Winnicott, haciendo énfasis en conceptos como el apego o los mecanismos de defensa. En cuanto a las técnicas utilizadas, las técnicas clásicas del psicoanálisis incluyen la asociación libre, la interpretación de sueños o el análisis de las resistencias y de la transferencia. Las terapias psicodinámicas recogen estas aportaciones, pero en muchos casos tienen un carácter más ecléctico, incluyendo técnicas propias de otras orientaciones como la conductual, la cognitiva y la experiencial. Sobre la asociación libre en el psicoanálisis hemos hablado en vídeos que podéis consultar en este canal.
En cuanto a las investigaciones sobre la eficacia, sobre su eficacia, el psicoanálisis se ha caracterizado históricamente por su rechazo a los métodos experimentales y científicos, basándose sobre todo en las teorías desarrolladas por autores clave. No obstante, algunas de las hipótesis planteadas por psicoanalistas han sido validadas posteriormente por la investigación científica, como la teoría del apego. En cambio, muchas terapias psicodinámicas se basan en la evidencia científica sobre la efectividad de los métodos. El tamaño del efecto de estas terapias es claramente superior al del psicoanálisis en el tratamiento de la mayoría de trastornos específicos. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, tradicionalmente el psicoanálisis se ha centrado en dos grupos de trastornos principales: la neurosis y la histeria. Los desarrollos de determinadas terapias psicodinámicas han permitido la aplicación a un número mayor de alteraciones psicológicas, incluyendo los trastornos de personalidad y la psicosis. Así pues, bueno, lo dejamos aquí, no sin antes recordaros que podéis consultar eh, en páginas, por ejemplo, en Psicología y Mente. Es una website para profesionales de la psicología, pero también para aficionados, digamos, para interesados en ella, aunque no profesionales. Y bueno, como digo, en estas páginas, entre ellas Psicología y Mente, podéis encontrar artículos sumamente interesantes sobre psicología clínica, por ejemplo, terapia psicodinámica, bases teóricas, técnicas y corrientes. Os recomiendo el artículo Los 9 tipos de psicoanálisis, teorías y autores principales. Muy interesante también es el artículo Psicoterapia junguiana entre lo simbólico y la imaginación. Y si queréis, complementariamente
a estas búsquedas sobre psicoanálisis tradicional o sobre terapia psicodinámica, podéis explorar también el análisis transaccional, la teoría propuesta por Eric Berne. La terapia racional emotiva conductual, la TREC, de Albert Ellis. La terapia breve estratégica, la psicoterapia de apoyo, el psicodrama de Jacob Levi Moreno. Y quizá os interese una historia de la psicoterapia y de la psicología clínica. Todo esto lo podéis encontrar en Psicología y Mente. Como digo, aunque también, insisto, no es esta la única página para profesionales de divulgación. Más bien, a veces la utilizan profesionales, lógicamente no para su práctica profesional, a veces por interés, bueno. Pero mayoritariamente el público es un público interesado y no profesional. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Nos hemos pasado del estándar, algo más de 40 minutos de duración del vídeo. Pero bueno, no hay que ser rígidos. Nunca en la vida hay que ser rígido. O prácticamente nunca. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso, ya sabéis, como siempre digo, desde algún punto de vista. Bueno, si es así, le dais me gusta, os lo agradecería, os lo agradeceré, puesto que supone un feedback para, bueno, un estímulo para continuar mi línea de trabajo o, por el contrario, para corregirla si es necesario o lo estimo conveniente. Me gusta escuchar a la audiencia del canal, me parece que es lo único inteligente que se puede hacer, ¿no? Cuando trabajas para una audiencia. Bueno, si en general consideráis valiosos los contenidos de mi amigo Freud, pues os animo a suscribiros al canal. Y creo que no tengo nada más que añadir, por lo tanto, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso. Espero que nos volvamos a ver en el próximo vídeo, que llegará muy pronto. Y permitidme recordaros que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Nada más, hasta muy pronto, como digo, hasta el próximo vídeo, que os vaya muy bien.